mi constante regocijo. Sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Buenas noches. Ya vamos a saludar los unos a otros. Por favor. ¿Que tienen poco hambre? Ya empezamos con oración. Vamos a orar. Santo Dios misericordioso, que nos ama, te damos gracias por llamarnos a cada uno de nosotros con tu misericordia, con su amor. Gracias por permitirnos esta ocasión de aprender tu palabra, la Santa Biblia. Señor, esta semana queremos aprender tu palabra. Señor, estando con nosotros, guíanos por favor. Abre nuestros ojos, entendimientos, para que comprendamos correctamente tu palabra. Tú estimas un alma más que todas las cosas. Señor, aquí almas preciosas delante de ti. Señor, ten misericordia de nosotros. Danos tu consolación, tu paz verdadera y tu salvación verdadera. Señor, ayúdanos por favor para que nosotros conozcamos el propósito de nuestra vida y el valor de nuestro ser. Señor, queremos conocer también, queremos tener una relación correcta contigo por medio de la fe verdadera. Señor, guíanos por favor. Bendice a nosotros con tu palabra, con tu amor eterno, dejando todo en tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30. Versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ya, hasta aquí. Nosotros aprendemos esta semana la Biblia para que, como desde el primer día yo he explicado para ustedes, para que primero para encontrar
el propósito de nuestra vida, ¿no? Si Dios existiese, ¿por qué en este mundo hay dolores, enfermedades, sufrimientos? Al final tenemos que morir, ¿no? ¿Qué es el propósito de nuestra vida? ¿Qué es el valor de nuestro ser? Eso es un tema muy importante para nosotros. También, ¿quién es Dios? ¿Dios realmente existe? ¿Cómo podemos saber? Algunos dicen, Dios no existe. Algunos me han dicho así, por eso yo le pregunté, ¿por qué piensan así ustedes? Ninguno haya visto a Dios con sus ojos. Puede ser, pero usted un poco mal entendido, porque Dios no es una criatura. Eres creador, más mayor que universo, eres espíritu. Entonces, con nuestros propios ojos no podemos ver a Dios. Hay otra manera, hay que saber, ¿no? Hay que conocer. Con nuestros ojos no podemos ver el viento, ¿no? Entre ustedes, ¿alguna vez han visto el viento? Es poco, pero nosotros sabemos. Cuando sopla viento, las hojas de árboles se mueven. En este momento, ahora ya aquí pasa el viento. Así sabemos, ¿no? Como en inglés, I see. See es mirar, ver, pero eso donde estén entendidos. O, sí, ¿no? Así. Con nuestros ojos no podemos ver, pero podemos saber, ¿no? También nos ha dado las pruebas evidentes de su existencia. Sobre todo ayer aprendimos poco historia de Israel. Israel, testigo de Jehová. Uno quiere conocer a Dios, hay que conocer, aprender su historia. Podría saber claramente quién es Dios, cómo es Dios. Y tercero, ¿qué es la Biblia? Ayer también yo expliqué para ustedes. Durante 1600 años fue escrita la Biblia. Ningún libro en este mundo así, ¿no? En 3 continentes, 3 idiomas, 40 personas, desde reyes hasta pescadores. Tema de hierba, plantas, hasta a Dios, hasta de Dios, explicados. Desde la Tierra hasta universo, galaxia, explicado, desde 3500 años. Ningún libro puede explicar así, sobre todo historia pasada desde el principio hasta historia final, futura. Hay que explicarlas. Por eso nosotros ya vamos a aprender historia ya pasada, también historia futura. Como hace 3000 años, hace 1900 años, explicado nuestra historia. Podemos decir claramente, historia de humanidad hasta ahora transcurrida según palabra de Dios. Hoy también ustedes esperan estos. Por eso podemos conocer a Él. Cuando era pequeño también era budista. Budismo significa ateísmo. No conocí a Dios tampoco. Me interesé de Dios. No me gustaba el cristianismo, tampoco los creyentes, porque yo pensaba, no conociendo nada de cristianismo de la Biblia. Mis amigos a veces me dijeron, cariño no, lo siento. Mejor el tronco. Vamos a la iglesia. Yo dije, ¿por qué? Hay chicas guapas.
me dijeron, me dijeron así. Ninguno me enseñaba sobre la Biblia. Solo a veces, iglesia, hay actividad, alguna cosa, vamos, hay chica, hay actividad, algo. Cuando yo una vez fui a iglesia, yo no conocía nada de la Biblia. Profesor de escuela dominical, primer día que yo participar, me dijo, ora así. ¿Cómo? Padre Dios, está en el cielo. Así él enseñó cuando yo tenía 15 años más o menos. Sí, según su palabra, yo empecé a orar, cerrando mis ojos, Padre Dios. Pero en aquel momento yo pensaba, Padre, mi padre está en casa, ¿no? ¿Quién es Dios? Así yo oraba. Yo algunas veces, a veces iba a iglesia, entonces algunos dicen, tú eres creyente. Yo no, solo iba a iglesia. Muchos están confundidos. Ha ido a iglesia unos años, fue bautizado según traducción, creyente. Así piensa. Soy creyente. Yo he crecido medio ambiente de cristianismo. Mi padre es pastor, etc. Así. Eso no es cristianismo, ustedes. ¿Qué es la Biblia? Primero tenemos que conocer bien, ustedes. La Biblia no fuese palabra de Dios. La Biblia no es cierta históricamente, científicamente, espiritualmente también. Nosotros no necesitamos creer en Dios. ¿Por qué malgastando tiempo? Malgastando nuestro dinero. ¿Por qué tenemos que reunirnos? Algunos piensan, cristianismo, hágalo esto, no hagan esto. Solo hacer que guardar alguna normativa o alguna ley dice Dios, nosotros vamos a la iglesia. Si no existe Dios, yo quiero decir a ustedes, no vivan así ustedes. Vivan como quieran. Cometen más pecado, eso mejor. ¿Ya? Solo nosotros vivimos unos años en este mundo. Después de morir, volvemos a la nada, por ejemplo. ¿Por qué aguantando, soportando, guardando la ley o leyes, alguna normativa ética, tenemos que vivir así? Porque después, poco, volveremos a la nada. ¿Quién me juzgará? ¿Quién me criticará? Volvemos a la nada. Si no existe Dios, no necesitamos moral, ni ética, ni fe, ninguna cosa. Ya, nada, ya. Pero ustedes, si sinceramente existe Dios, tienen que pensar profundamente este tema, sobre todo propósito de su vida. Como la Biblia ha explicado, somos semejanza de Dios, no somos animales. Somos creados no para unos años en este mundo, solo para carne, deseo de carne, sino para eternidad. Por eso Dios nos ama. Ayer yo hablando con unos hermanos, yo dije, yo no quiero morir para salvar alguna hormigas. Para mí no tiene sentido esto. Pero ¿por qué Dios murió por nosotros? Eres eterno. ¿Por qué murió por nosotros? Él fue hecho carne. ¿Por qué vino a este mundo? Si nosotros no tuviésemos valor, Dios no podría ser así, no haría así. Nosotros cada uno, ustedes cada uno, más valioso que el universo. Pero ustedes no conociesen a Dios, no sabrán su valor. Porque Dios nos llama, nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Solo para darnos una religión, una ley, no ustedes, para darnos felicidad verdadera, consolación verdadera,
paz verdadera, esperanza verdadera, libertad verdadera. Es verdad, ustedes. La Biblia, sinceramente, palabra de Dios, sí podemos saber, estudiando poco. Como ayer, yo dije a ustedes, si nosotros bebemos, aunque una gota de agua, o sea, un vaso de agua del mar, sabemos, eso agua salada. No necesitamos beber todo el mar. Aunque no aprendemos 1000 años la Biblia, solo unos días, sí podemos saber. Eso, obra de Dios, palabra de Dios o obra de los hombres, podemos saber nosotros. Y último, ¿qué es la fe verdadera? Yo llevo 15 años aquí, he hablado con un montón de españoles, latinos, también viajando a otros países, europeos, y Corea también, ya, coreanos. Muchísimos creyentes están confundidos sobre el tema fe. Algunos dicen, yo soy creyente. ¿Por qué usted es creyente? Yo creo que existencia de Dios. ¡Qué bien! ¿Por eso usted es creyente? Sí. Pero Santiago, la Biblia, capítulo 2, explicados, tú crees que Dios es uno. Bien haces. Los diablos también creen y tiemblan. Entonces los diablos también teniendo fe ir al cielo. No ustedes. Diablo antes era ángel. Por eso conocían muy bien a Dios. Pero eso no es fe de la salvación en la Biblia. Otro dice, yo fui bautizado, por eso soy creyente. Ya según palabras de bautizado. ¿Así? El día bautismo yo fui salvo. Pero 1 Pedro capítulo 3, Pedro, él explicado claramente, el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Después de recibir salvación teniendo fe verdadera, puede bautizarse. Eso es correcto. ¿Se entiende mi palabra? Pero ¿dónde ha procedido el bautismo para niños? Un montón de tipos de bautismo en este mundo. Dice, tradición. No importa palabra, tradición, dice. La Biblia siempre nos enseña. Primero, hay que tener la fe. Tiene la vida eterna. Esa persona, según su fe, puede bautizarse. Porque bautismo significa, con Cristo yo morí. Sepultado con Cristo, yo resucité. Porque Cristo murió, sepultado, resucitó por mí. Entonces yo también morí, resucité con Cristo. Ya un día explicaré sobre bautismo. Entonces, entendiendo esto, puede participar bautismo para mostrar su fe. Eso, bautismo. Era en 2009, yo cuando prediqué en Ecuador, Guayaquil, y unas ciudades, 1000 personas se reunieron. Antes de predicar yo, un cantante, en la iglesia, cantante, salió, él cantó. En aquel momento yo no hablaba bien español. Ahora tampoco bien, pero peor ya. Pero yo recuerdo él cómo cantó. Me salvó, así. Me salvó, salvo, soy creyente. Yo comiendo con él, yo le pregunté, ¿usted es salvo? Sí, pastor. ¿Cuándo recibió la salvación? Pastor, yo fui bautizado ese día. Por eso yo le expliqué, bautismo no tiene nada que ver con salvación. Usted está confundido. ¿Qué? Muchos dicen así, no solo ese cantante. En Corea muchos dicen, soy creyente hijo de Dios. ¿Por qué? Desde vientre mi madre, yo he creído en Dios, dice. Significa predestinado, una teoría. ¿Sabe usted esto?
parece tiene gran fe, pero yo pregunto así. En vientre tu madre estaba un predicador. Ha escuchado palabra, por eso te has arrepentido en vientre madre. No, en vientre madre tú tienes la fe. No, ¿cómo puede la salvación? La salvación es solo por arrepentimiento y por la fe, la Biblia dice. Eso es su teoría solo. Uno dice, pastor, yo tengo gran experiencia. Cuando oraba, un fuego grande pasó atrás. Yo temblaba. ¿Así? Aquí electricidad muchísimo. Pone dos así, tú temblarías muchísimo. ¿No? Hablaba lengua. ¿A que sí? Hay algún chico coreano, no chico, 7, 8 años más o menos, habla 5 idiomas. Nunca ha aprendido idioma. No es creyente, es budista. ¿De dónde vienen estos? Televisión sale. Ya. Muchos hablan lengua extraña, dice, eso es lengua de Dios. ¿Qué es esa lengua de Dios? 1 Corintios, capítulo 14, total mal entendido ese hombre. Que la Biblia dice, por ejemplo, antes de darnos Nuevo Testamento, Dios, época primitiva iglesia, permitió lengua. Ya, un momento. Pero la Biblia dice solo 1 o 2. ¿Vale? Por orden. Pero en de iglesia, todo el mundo, no sé cómo habla, así. Todo el mundo. Como quiera, yo quiero hablar como quiera. Pero solo 1, 2 por orden. Otro empieza lengua, solo aquella época. Ahora nosotros tenemos la Biblia. Cuando no tenía Biblia. Uno empieza en lengua, otro hay que cerrar su boca. Pero hoy en día, no importa, yo quiero hablar. Así. Es lengua. No. Y cuando uno quiere hablar lengua, o si sinceramente Dios le permitida, necesita 100% intérprete. Así explica la Biblia. ¿Dónde está intérprete? Como quiera. Eso es lengua angélica, dice. Ustedes, ya no puedo explicar todo, pero hoy en día muchísimo está confundido sobre fe. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es muy importante, porque la Biblia ha explicado, alguno tiene fe, muerte. Tiene fe vana, sí fe, pero fe vana, fe muerte, fe náufraga. Hay varios tipos de fe sale. Cuando han renacido, yendo a la iglesia. La Biblia sinceramente nos enseña, no renacido, no puede ir al cielo. Israel, sobre todo el pueblo de Israel, ellos alababan a Dios. Fueron circuncidados, guardan la ley, toda su vida entregaron su vida a Dios para sacrificar a Dios, pero al final fueron rechazados ante Dios. ¿Por qué? No conociendo la voluntad de Dios, según su tradición, según su manera, vivían ellos. Entonces ustedes, antes de hacer algo, primero, importante, hay que conocer, ¿vale? Eso es importante. Primero, según palabra de Dios, tenemos que creer. Aquí, versículo 19, perdón, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios primero hizo milagro.
en la historia de Israel. Y después ellos ya creyeron en Dios. Dios dio esta palabra. Aquí, ¿qué dice? Delante de vosotros he puesto la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge así. Esta palabra no ha dicho a los incrédulos, a pueblo de Israel, a los creyentes. Escoge uno entre dos, entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué significa esto ustedes? Israel habían conocido existencia de Dios, su poder, pero no era salvo todavía. No tenía vida, no tenía aquí bendición. Ellos hay que escoger correctamente, hay que obedecer. Depende de su vida. Podría recibir vida, bendición o maldición, la muerte. Así, ¿no? Ya, ese tipo de palabras sale muchísimo en la Biblia. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías, capítulo 21. Versículo 8. Jeremías, capítulo 21. Versículo 8. Vamos a leer juntos. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida, camino de muerte. El profeta Jeremías dijo al pueblo de Israel hace 2600 años, antes de invadir Babilonia a Israel, delante de vosotros, Dios ha puesto, pongo, aquí dice, Dios dijo, pongo camino de vida, camino de muerte. Ya, mírenme aquí ustedes. En nuestra vida, viviendo en este mundo, tenemos que elegir varias cosas, uno entre dos. Según nuestra elección, determinará nuestra vida eterna, nuestra vida. Génesis capítulo 2. En el huerto de Edén, en medio del huerto de Edén, Dios puso dos árboles. Árbol de vida y árbol de ciencia, bien y mal. De otra palabra, Dios indicando este árbol, dijo a Adán, el día tú comieras, ciertamente tú morirás. Entonces podemos decir, árbol de vida, árbol de muerte. ¿Se entiende mi palabra? ¿Sí? Adán, su nombre significa parón. Parón. Él nada más ser creado, él debía elegir uno entre dos. Nosotros también, en nuestra vida, unos años, según nuestra elección, decisión, determinará nuestro destino eterno. Pero, desafortunadamente, Adán escogió mala parte, la muerte. Maldición. Porque Dios maldijo, capítulo 3, la tierra, mandó la muerte, dolor, trabajo, espino, sufrimiento. Espada encendida al fuego. Y le rechazó de huerto de Edén. Con querubines, o sea, esos ángeles, guarda camino de árbol de vida. Así Génesis capítulo 3 termina. Aquí, Adán también había conocido a Dios, hablaba con Dios, ¿no? El huerto de Edén, ¿no? Pero él rechazado. Él sinceramente creyese que Dios existe, hablaba con Dios, pero rechazado. Aquí Deuteronomio, también a Israel, Dios dijo, delante de vosotros he puesto dos, la vida, la muerte, la bendición, la maldición, escoge. Pero ustedes saben historia del Antiguo Testamento.
casi historia de maldición. Maldición. ¿Qué? ¿Es pueblo de Dios? No. Sí. Ellos siempre intentan guardar la ley. Sí, como hoy en día. Judíos ortodoxos, muy religiosos, hasta ahora lleva como Antiguo Testamento. En verano también lleva ropa como abrigo, algo. Ya. El día octavo, circuncidarse. Desde niñez a conocer letra, empieza a leer la Biblia, intenta estudiar sus libros, tradiciones, guarda ley, da ofrenda, diezmo, etc. Pero fueron rechazados. ¿Qué pasó? Aquí historia, desde Josué, que después Deuteronomio, si nosotros leemos Antiguo Testamento, sabemos, Israel siempre desobedecía, siempre castigado. Primero, unos años, después, 10, 20 años, 30 años, 40 años, sale números en la Biblia. Al final, su país dividido en dos partes, norte Israel, sur Judá, así, por culpa de rey Salomón, hace 2900 años. Dios llamó Babilonia, hace 2700 años. Por Babilonia destruyó norte Israel. Y hace 2600 años, época de Jeremías, ya hemos leído este versículo, Asiria, primero, Asiria, para juzgar el norte de Israel. Y época de Jeremías, llamó Babilonia para juzgar sur Judá. Rey Babilonia, Nabucodonosor, destruyó templo de Dios, mató a todos los judíos, casi todo. Sacando ojos de rey, de judío, llevó como cautiverio a Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. ¿Por qué? Aquí Jeremías, explicado, yo digo de Dios, yo pongo delante de vosotros el camino de vida, camino de muerte, pero ellos, ¿qué escogieron? Camino de muerte. Siempre en su historia. Por principio, 17, 18 años, 30 años, 40 años y después aquí 70 años, sale el número de la Biblia. Pisoteado, castigado Israel. Y 600 años antes de venir Cristo. 600 años. Esa es la historia de Israel. Sobre todo hace 2000 años, cuando Cristo Jesús vino, judíos, ellos tienen Antiguo Testamento. Antiguo Testamento podemos decir solo con una palabra, una cosita, que Dios enviaría Cristo Salvador en este mundo. Por eso judíos esperaban muchísimo a Cristo. Cuando Cristo vino, llegó en este mundo, pero Israel no aceptó a Cristo, diciendo, tú eres secta, amigo de pecador, endemoniados, samaritano, insultando a Cristo, al final, por mano de los romanos, soldados, mató Cristo Jesús. Antes de matar a Jesús, Poncio Pilato, gobernador Roma, él sabiendo Jesús no tenía pecado, él quería soltar a Jesús. Por eso, en su fiesta de judíos, puede soltar una persona. Por eso él, Poncio Pilato, delante de judío, pueblo de Israel, poniendo dos hombres, Señor de vida, Cristo, y Barrabás, asesino, ladrón. Él dijo, es que escogiesen uno entre dos. Porque él había pensado, ellos escogirán, ¿a quién? A Jesús. Pero todo el mundo, todos los judíos, dijeron a Barrabás. Entonces, ¿yo qué hago a ese hombre Cristo? Sea crucificado.
Ya vamos a ver. San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27, versículo 21. 27, 21, versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? A ellos dijeron: ¿a quién? A Barrabás. ¿Quién es Barrabás? Ladrón, asesinos. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Usted han leído informe de Poncio Pilato? Es un decreto, un documento eso, oficial. Pilato no es un hombre que ha inventado que cristianismo. Eso, gobernador de Roma. Eres un hombre histórico, personaje histórico. Cuando usted viaje por Israel, si tengan tiempo, podría visitar, por ejemplo, ciudad Cesarea. Allí, los arqueólogos que ha preparado como una exhibición o los datos, Poncio Pilato, gobernaba Israel. Todo eso encontrará todos. Entonces Pilato, ¿qué dijo? Versículo 24 al 26. Vamos a leer juntos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Yo soy inocente. Yo soy inocente. De sangre de este justo, allá vosotros. Eso respondieron: ¿qué? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios escuchó todas sus palabras, ¿no? Después matar a Jesús. Era año 70. ¿No? Ya. Entonces, aquí también dos hombres, dos caminos. Israel escogieron ¿a quién? A Barrabás, la muerte, asesino, ¿no? Yo leyendo la Biblia también, historia, los hombres parece sabio, tienen muchísimo conocimiento, pero sinceramente desde el primer hombre hasta, no solo aquí, hasta ahora, los hombres son engañados, usted sabe. Parece, tiene muchos conocimientos científicos, religiosos, historiadores, parece, tiene muchísima información, algo, pero la Biblia sinceramente nos enseña, son engañados por diablos. No saben la verdad. Pero siempre han escogido mala parte. Por eso un hombre le preguntó a Jesús: Señor, ¿son pocos a los que se salvan? Jesús le respondió: esforzaos entrar por puerta estrecha. Porque muchos quieren entrar, pero solo pocos. No es broma. En este mundo hay un montón de creyentes, dice. Ya. No importa, evangélico, católico, ortodoxo, pero un montón de creyentes. Pero la Biblia sinceramente nos enseña: esforzaos por puerta estrecha. Son pocos. Sobre todo Pedro predicó así. En aquel momento, entonces, ¿cuántos fueron salvados? Época de Noé, solo 8 personas diciendo.
8. Cuando Jesús vino en este mundo hace 2000 años, ¿cuántas personas recibieron a Jesús? Entre todos los religiosos, ninguno recibió a Jesús cuando vino primeramente Jesús. Ninguno. Ellos conocen mucha palabra. Cristo nacerá en Belén, dicen, pero ninguno recibió a Cristo. Solo unos magos y pastor de ovejas, ¿no? 3 magos. No, nadie sabe. Ellos dieron 3 regalos, presentes. Claro, pero 4 o 5 personas puede 3 regalos. ¿Sí? Nadie sabe. Solo plural, magos. No reyes, solo magos la Biblia. Magos. Magos significa sabios en aquel momento. Y pobres de pastor de ovejas. Solo ellos recibieron a Cristo. Otros no, ninguno. Cuando Él venga otra vez, también Jesús, San Lucas 18 explicado, Hijo de hombre, ¿verá la fe en la tierra? Nuestra época. ¿Verá la fe en la tierra? No, así. No. Él dice, yo no, Él dice. Pues cada uno, sinceramente, cada uno hay que examinarse su fe. Eso es muy importante, eso, ¿no? Judíos rechazaron a Cristo, mataron a Jesús. Por eso el año 70, ya, vamos a poco, historia. Roma invadió otra vez a judío para castigar. Hijo de emperador Tito, él atacó a Israel. Primero, aislar Jerusalén 6 meses. Entonces los judíos que estaban en Jerusalén por hambre murieron un montón al final. No tenía comida, alimento, entonces comieron muchísimo sus hijos. Historiadores, Yosef, él explicaba, viviendo en aquel momento, él era ex general de judío, él todo escribe estos. Judíos comieron mucho sus hijos en aquel momento. Muchos querían huir, pero cada día 500 judíos murieron crucificándose por Roma, al lado de Jerusalén. 6 meses después, soldados romanos entraron y derribaron casi toda muralla de Jerusalén, templo de Dios, mataron casi todo, pero solo una parte de muralla ha dejado. Por eso hasta ahora se queda una parte de muralla de Jerusalén. El muro de las lamentaciones. Esa época. ¿Vale? Más o menos 1.100.000 judíos murieron. Según historia. Y ese año, emperador Roma dio un decreto: judíos no pueden vivir en su tierra, Jerusalén, su tierra, rechazar todo, diáspora, expulsión por todo el mundo. Desde este año, ningún judío puede vivir tierra Canaán. Desde aquel momento hasta el año 1948, casi más o menos 1900 años, judíos debían vivir estando como errante, como vagabundo por todo el mundo. 1900 años castigados. 17, 30, 40, 70, 600, 1900 años castigados. Ustedes ahora viven en España. España, históricamente muy importante este tema también. Porque antes, siglo XV, vivían muchísimos judíos aquí.
aquí Segovia, Toledo muy famoso, ¿no? Córdoba, muy famoso, todo el sitio. España vivió muchísimo. Siglo XIV había alguna expulsión, pero sobre todo el año 1492 los reyes católicos expulsaron todos judíos. No pueden vivir. Unos querían vivir aquí, por eso llamaron a ellos marrano. ¿Sí? ¿Correcto? Insultar. Cerdo. No solo España, Francia, otro país, y Rusia, todo el mundo, ellos siempre así maltratados. ¿Por qué? La Biblia hace 3.500 años había profetizado, por sus pecados no podrá vivir su tierra. ¿Cómo sería tratado todo? Explicados, profetizados. Vamos a ver. Levítico. Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26, versículo 33. 33. Levítico, capítulo 26, versículo 33. Levítico, todo explicado, historia futura, pero nosotros último juicio, vamos a esperar que 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Aquí sale 3 juicios. ¿Qué? Primero, os esparciré entre las naciones. Significa no puede vivir en la tierra prometida. Con esta palabra, hace 1900 años, Israel fue esparcido por todo el mundo. Primero, eso, cumplido. Segundo, desenvainaré espada en pos de vosotros. Significa, habrá matanza, holocausto, juicio. Tercero, vuestra tierra Canaán, que fluían leche y miel. Esa tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Esta palabra es la historia. Perfectamente sea cumplidas. Nosotros vemos estos, ¿no? Ustedes han visto algún país como Israel durante 1900 años no teniendo soberanía. Se es dispersida por todo el mundo durante 1900 años. Aquí en España, por ejemplo, el año 711 conquistado por musulmán, hasta 1492, por eso más o menos 800 años así ya, le conquista, 800 años, apenas sufridos. Era una historia, sufrimiento, ya puede ser ya. Pero vivía esta tierra, pero judíos no podían vivir su tierra. Estando otro país maltratado, generalmente extranjeros maltratados, ¿no? Otro sitio. Sobre todo nuestra época, siglo XX, en Europa, Hitler mató 6 millones de judíos. Durante 6 años, para matar 6 millones, cada día, ¿cuántos matan? Usted sabe. Más o menos 3.000 personas hay que matar. 6 años, así llega 6 millones. ¿Por qué pueblo de Dios
así deben morir, castigados. Usted hay que saber, en este mundo, si fornicación, adulterio, robar, envidia, avaricia, etcétera, todo tipo de pecado puede ser perdonado. Pero hay un pecado no puede ser perdonado. Usted sabe esto, rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo. Israel así cometió pecado. Vamos a ver Jeremías capítulo 28. Jeremías capítulo, 29. Jeremías capítulo 29. Versículo 18, 19. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envíe por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Moriría así, profetizado. ¿Por qué? No oyeron mis palabras, dice Jehová. ¿Qué? Israel siempre intentaban guardar la ley, pero no oyeron. ¿Qué son estos? Aparentemente muy religiosos, pero realmente en su corazón no hay verdad, no hay amor a Dios. Como los religiosos hoy en día. Ustedes no sienten, pero es verdad. Por eso durante 600 años castigado. Y cuando Jesús vino, ellos rechazaron a Jesús. Antes de morir Jesús, también él, citando Antiguo Testamento, misma palabra hemos ya aprendido, él profetizó también otra vez este tema. San Lucas, capítulo 21. San Lucas, capítulo 21, versículos 23, 24. San Lucas, capítulo 21, versículo 23, 24. Aquí, versículo muy importante, aquí sale, ya vamos a ver. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, ya que importante, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que, no para siempre, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué son estos? Antes de venir Jesús, durante 2000 años, Dios estaba con Israel, judíos, pero rechazando judíos, de aquí, durante 1900 años. Dios les ha dado oportunidad de creer en Dios y la salvación a los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Pues cuando el tiempo de los gentiles se cumplan, Israel debe recuperar, volver a su tierra. Pero en nuestra época, Israel ha vuelto a su tierra. Aquí 2000 años. Aquí también casi 2000 años ya cumplido así, ¿no? Israel ahora ya haya vuelto a su tierra. Aquí vamos a ver ustedes. Ya, rechazó y mató a Cristo, diciendo su sangre sea sobre nosotros
y sobre nuestros hijos, hasta nuestros hijos. El año 70 después de Cristo, destrucción de Jerusalén. Es Loma Antigua. Yo hace 20 años yo fui allí. Es arco de Tito, emperador, al lado de Coliseo. Allí es dentro, eso sale candelabro de templo. Los romanos llevaron una loma. El resultado de desobediencia, primera nación, dispersión por todo el mundo. La tierra convertida en tierra desierta. Bendición a maldición. En maldición. La diáspora judía. Era año 135, ya rechazado, ya empezado, ¿no? Por principio, por toda la parte de Roma. Expulsión de los judíos. Expulsión de los judíos es una denominación gráfica que se refiere a varias expulsiones de las comunidades judías que se produjeron en distintos momentos de las edades media y moderna y en diferentes reinos cristianos y musulmanes. Desde el siglo XII hasta el siglo XVII. Muchos viven, ahora también, viven en Latinoamérica. Sephardim. En Europa Norte, Ashkenazi. No se pronuncia poco ya aquí. Antes vivía aquí Sephardim, aquí España, y fueron dispersados hasta Latinoamérica. Viven muchísimo en Latinoamérica, judíos. Han vuelto muchos a Israel, pero hasta ahora. Sephardim. ¿Usted conoce Toledo? ¿Sí? Ok. Si tenga tiempo un día, viajen por favor. Toledo. Allí, sinagoga, museo. También aquí sale, aquí sinagoga de Santa María de Blanca, la Blanca. Sinagoga antigua. Es una historia persecución, diáspora de Israel. También todo el mundo sabe la expulsión de los judíos de 1492. Persecución del pueblo judío. Una cosa, ustedes. Como Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 explicados. Te bendeciré versículo 3, aquí dice, bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Así Dios dijo, ¿vale? España, siglo XV, XVI, un país más poderoso del mundo. Pero desde aquel momento, poco a poco, perder su fuerza. Empezado problema. Alguien me envió un video que Venezuela, antes algún presidente, maldijo a los judíos hace unos años. ¿Chávez? Yo viendo este vídeo me sorprendí mucho. Wow. Públicamente maldijo a los judíos. Yo no digo judíos son buenos, yo no digo estos. Pero es pueblo de Dios hasta final. Entonces, aquí como esta palabra hasta final, que bendiciré, Dios dice, bendiciré a los que te bendiceren y a los que te maldijeren, maldiciré. Así. Persecución de pueblos judíos. Perdón. Lutero, usted conoce a Lutero, ¿no? El principio trataba bien a los judíos, querían anunciar el evangelio.
pero los judíos no quieren escuchar. Pues al final él maldijo a los judíos. Es también su error, ¿sí? Lutero era bueno según como su fe, pero no era perfecto él. Persecución del pueblo judíos. El año 1933 los nazis comenzaron a perseguir a los judíos. La historia del sufrimiento del pueblo judío, historia de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Yo fui a varios museos de holocausto de judíos. Washington DC, un montón de veces yo fui. Los Ángeles hay un museo. Aquí Berlín, Europa. Y Jerusalén, yo fui a 2 veces. Montón de datos. Judíos cómo murieron en la historia, maltratados. ¿Por qué pueblo Dios así maltratados, castigados? Judíos hasta ahora piensan, ellos, según plan de Dios nosotros fuimos esparcidos. No, sí plan de Dios, pero por sus pecados castigados, es también hay que saber. Pero ahora tiempo de recuperación. Por eso haya vuelto, es también plan de Dios. Pero ellos hasta ahora no saben su culpa. ¿Qué es su culpa? Los judíos en Auschwitz de terror. Experimentos en vivo, 2000 muertos al día en las cámaras de gas. La vida en los campos de concentración era horrible. Bergen-Belsen también. Y aquí Mauthausen, Austria. Todo nombre de campo concentración. Cuando los aliados entraron, todos ellos sacaron foto. Así murieron los judíos maltratados. Ustedes, ¿por qué yo enseño estos? ¿Por qué aprendemos estos? Eso no es historia judía solo. Es un ejemplo para nosotros, así he explicado la Biblia. Por eso aprendemos. Es Jerusalén. 6 millones murieron. Vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron a los judíos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Un sabio ha dicho, los hombres en la historia han aprendido una cosa, que no han aprendido nada. ¿Se entiende mi palabra? Un sabio dice, es verdad, siempre historia repetida, siempre. Aquí apóstol Pablo explicando historia pasada, judíos, dice como un ejemplo nos ha dado. Pero ¿por qué siempre repetido estos? Los judíos, ellos pensaban, somos pueblo de Dios, hijo de Dios. No tenemos problema ante Dios, pero Dios dijo, no, así. Según su tradición, muy bien religiosos, pero no sabe nada de voluntad de Dios en aquel momento. Durante
1900, casi 2000 años, los creyentes. Total está mal entendido de este tema. Yo voy a iglesia, fui bautizado, yo creo en Jesús, no en Buda, por eso soy creyente. Así piensa. Cuando usted le ha nacido, tiene fe según la Biblia. No lo sé, yo creo en Jesús. Eso sí, ¿no? Sí, debe creer en Jesús. ¿Qué es creencia de Jesús? Hace muchos años, cuando yo hice seminario en Corea, una ciudad, último día, una mujer, más o menos 60 o 61 años tenía. Ella me acercó, me dijo, pastor, muchísimas gracias. Hoy yo he recibido salvación. Hoy, cuando terminando el seminario, ella me dijo así, por la noche, ¿qué? ¿Quién es usted? Yo desde vientre madre, yo he creído en el Señor. Ella me dijo así, me ha dicho, soy muy creyente, toda mi vida he estado en la iglesia. Todo el mundo me han dicho, tú eres muy creyente. Hay una posición muy alta, siendo mujer en la iglesia. Yo creo en Jesús, también Dios, su palabra, su amor. Sí, verdad, soy creyente. Pero siempre en mi corazón tengo duda, preocupación. Jesús murió por mí, sí, ya lo sé. Pero si yo cometiera gran error, 2, 3 veces, ¿a dónde irá? Creo que podría ir al cielo, creo que, no lo sé. No tenía confianza. Yo 60 años he escuchado sobre Jesús. Sí, yo creo, pero aquí siempre hay duda, preocupación. Por eso, cuando haga bien, sí, yo puedo ir al cielo. Pero cuando haga mal, ¿cómo podría ir al cielo? Mi corazón así. Sí, al cielo, al infierno, al cielo, al infierno. Como un apreso, mi corazón así. Pero hoy soy libre. Yo 60 años he escuchado el Evangelio, aunque no es perfecta, pero hoy he entendido claramente. Hoy soy libre, me dijo así. Bienaventurado, hermana, yo le dije. Es obra de Dios, gracias a Dios. Dios nos da estos, su fe, su gran amor. Los judíos, guardando la ley, sirviendo a Dios, no tienen nada que ver con Dios, porque no conocían voluntad de Dios. Ahora también, muchísimos religiosos, igual, creen en Dios, pero no saben qué es la verdad. ¿De nacido? No lo sé. Usted hoy muera, ¿a dónde irá? 100% podría hacerlo. Yo intentaré. Yo no digo intentar ya. Hoy muera, 100% podría ir al cielo. ¿Con qué cosa puede garantizar estos? La Biblia nos enseña, ¿sí? De cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque toda su vida está en la iglesia, tiene muchísimo conocimiento de la Biblia, tiene muchísima experiencia, participar culto, misa, dando ofrenda muchísimo, pero no nacer de nuevo, no puede ir al cielo. Eso, palabra de Dios. ¿Se entiende mi palabra? No es mi palabra, ustedes. La Biblia, Dios dice así. San Mateo, capítulo 7.
San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día de juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldades. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esa palabra muy clara, ¿no? ¿Quién llama a Jesús Señor, Señor? Los creyentes ustedes, ¿no? Señor. Sobre todo, aquí dice muchos. ¿Quién? En el nombre de Jesús profetizaron. En el nombre de Jesús echaron fuera demonios. En el nombre de Jesús hicieron muchos milagros. Los muy grandes religiosos en la iglesia. Pero Jesús les dijo, no os conocí, apartaos de mí, los maldadores. No solo aquí, desde principio Génesis hasta final, todo sale así ustedes. No recibiendo salvación en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, puede predicar, puede profetizar, puede echar fuera demonio, puede hablar lengua. ¿Saben ustedes? ¿Verdad? Eso. Sobre todo. ¿Por qué país cristianismo está lleno de fornicación, adulterio, los pecados? Dicen todo, ya yo creo en Dios, voy a iglesia. Pero ¿por qué vive en pecados? En la iglesia parece creyente, pero fuera de la iglesia más peor que mundanos. Su corazón más peor. ¿Qué pasa a ustedes? Cuando uno está en Cristo, eso nueva criatura es. Nueva criatura, renacido, solo puede entrar nuevo cielo, nueva tierra. Eso enseña la Biblia. ¿Por qué no puede vencer el pecado? ¿Por qué vive en pecado? Porque es esclavo del pecado. No es hijo de Dios. ¿Se entiende mi palabra ustedes? Es verdad. Conoceréis los conoceréis por sus frutos. Árbol bueno lleva árbol buen fruto. Árbol malo llevan frutos malos. Porque los religiosos, arzobispos, curas, pastores, al final revelan muchísimo como violencia, muchas malas cosas, creyentes también, los creyentes. ¿Por qué? No conocen al Señor. Ustedes, ese tema muy importante ustedes. Yo quiero que cada uno piense de sí mismo, cuando yo he nacido, ¿es verdad? ¿Es verdad? Uno renacido sabe claramente, cómo renacido. Porque antes era ciego espiritualmente. Renacido significa ahora puede ver luz. Antes enemigo de Dios, ahora hijo de Dios. Antes está muerto su espíritu, pero está vivo, renacido. ¿Por qué no sabe? Puede saber. Entonces, este tema ustedes piensen por favor. Reflexionen por favor, cada uno de ustedes. Porque yo no puedo enviar a ustedes al cielo. Iglesia tampoco puede enviar. Sus dineros, ofrenda, sus lágrimas no puede enviar a ustedes al cielo. Solo ustedes, con corazón arrepentido y conociendo palabra verdadera, con la fe puede ir al cielo. Solo dos. Corazón arrepentido y la fe.
Dios quiere dar esto gratuitamente a ustedes. Vamos a ver Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 19 al 21. Ezequiel capítulo 36 al 39, 4 capítulos muy famosos en la Biblia, es historia futura. Restauración de Israel. Ya, vamos a ver aquí poco. Ezequiel capítulo 36, versículo 19 al 21. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he temido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Israel fueron dispersados por todo el mundo, por las naciones. ¿Por qué? Dios está muerto, ¿por eso así? Dios está vivo, por eso, según su palabra, Dios les rechazó ellos, a todo el mundo. Pero los gentiles, no conociendo palabra de Dios, mirando a los judíos, ¿dónde está tu Dios? Está muerto. Profanaron nombre de Dios. Por eso, Dios por su santo nombre, Él ha decidido que recuperar Israel. Aquí explicado así. ¿Sí? Aquí. Aquí España yo no lo sé cultura, pero Corea, por ejemplo, los niños jóvenes se comportan mal. Los conocidos vecinos se burlan a sus padres. ¿Quién es su padre? ¿Cómo puede enseñar así? Criar así. Israel, ellos tienen nombre de Dios. Pueblo de Dios. Por sus pecados ya fue rechazado, pero nombre de Dios profanado. Por eso Dios aquí es el 36. Última época. Los días, los fines, Dios, su plan. Yo recuperaría Israel. Ellos deben volver a su tierra. Eso es el 36. Eso recuperación la tierra. 37 recuperan su pueblo. 38, 39 después recuperado Israel. ¿Qué habrá en la tierra? Última guerra. Una a una por orden explicados aquí. Versículo 34. Capítulo 36, versículo 34 al 36. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y yo haré. Esta tierra asolada será, dice, será labrada cuando regrese Israel. Israel, ustedes saben, tierra de Israel, total desierta, más peor que aquí Andalucía, ¿no? Desierta, está lleno de pedregales, piedras, no puede labrar. Cuando se independizó Israel, más o menos 800,000 población, personas, independizó, debía importar 70% de productos agrícolas.
no había muchas comidas, alimentos. Pero ya ahora labrada esa tierra, exportar por todo el mundo 70% producto de agriculturas. Israel ha avanzado muchísimo tecnología, agricultura ahora. ¿Saben ustedes? Todo el mundo van a Israel. Aquí, españoles, japoneses, coreanos, Estados Unidos, todo el mundo van a iglesia. Iglesia, no, perdón. Israel. Israel. Así ha avanzado muchísimo. Aquí, hace 2600 años, por boca de profeta Ezequiel, Dios profetizó, ¿qué? Explicando esto, la restauración de Israel. Yo haré, he hablado, yo lo haré. Hace 2600 años Dios habló, ¿no? Ahora, nuestra época, Él ha cumplido. De esta manera, Dios está muerto. ¿Ustedes piensan así? Él está vivo. Según su palabra, hasta ahora, toda la historia de la humanidad se ha cumplido. ¿Verdad ustedes? Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 30. Aquí también he explicado su dispersión, también restauración, pero vamos a ver solo un versículo, restauración, versículo 30. Cuando estuvieres en angustia, tu Israel, y te alcanzaren todas las cosas, si en los posteriores días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyere su voz. Esta palabra explica un poco más 30, capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. 28, 29, dos capítulos explicado juicio de Dios, dispersión. Pero aquí 30 explica restauración. Ya vamos a ver. Versículo 3, 4. 30, 3, 4. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tú hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Hace 3500 años, por boca de Moisés dijo, también por medio de los profetas. Vamos a ver otro versículo. Isaías 43. Isaías 43, versos 5 al 7. Cinco al 7. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Del norte, taca, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Versículo 10, por eso vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Aquí, profetizando restauración de Israel, de oriente, de occidente, de norte, sur, última época, ellos deben regresar. Por eso todo el mundo sabrán quién es Dios, cómo es Dios, su existencia, su poder. Por eso vosotros sois mis testigos. Así, aquí dice. ¿Se entiende ustedes esta palabra? Testigos, ¿sí? Israel, su historia.
¿eh? Isaías capítulo 60. Y tu pueblo todos, versículo 21, 22. 21, 22. 60, 21, 22. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra Canaán, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Y pequeño vendrá a ser 1000, el menor, un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a tu tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Será un pueblo fuerte, ahora ya. Aunque país pequeño, muy fuerte. Versículo 4, 5. 60, versículo 4, 5. Isaías capítulo 60, versículo 4, 5. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, a tierra de Israel. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Cuándo negrese Israel? Volver a ti, ¿qué? Multitud del mal y las riquezas de las naciones. Hoy en día Israel ha ganado muchísimo dinero, tiene capital, muchísimo. Sobre todo aquí, multitud del mar, dice, ¿no? Europa, este invierno tiene problemas, ¿no? Por guerra de Ucrania y Rusia, porque 60% gas natural importar de Rusia. Sobre todo Alemania, 50-60%, muchísimo, ¿no? Pero Estados Unidos, eso no le gustan este tema. Por eso, durante muchísimos años, el presidente de Estados Unidos hablaba con Codiger, no sé, que Alemania, Merkel, cortar, por favor, con Rusia, pero ella no quiere escuchar. ¿Por qué? Puede ahorrar muchísimo dinero, porque escucha que Estados Unidos. Pero ha empezado guerra. Entonces, Nord Stream 1, 2, ya, cortado. Ya no pueden aquí importar gas natural. Entonces, ¿de dónde deben importar estos? Ahora, Israel. ¿Por qué? Hace 20 años empezado que en Israel, enfrente de Israel, mar Mediterráneo, he encontrado muchísimo yacimiento de gas natural, nuestra época. Montón. Por eso Israel puede ser primer país rico vendiendo gas natural. Hoy en día, muchas empresas con Europa hacer este contrato, eso gasoducto a través de Cifrus y Grecia, Italia, Europa. Así entra. Israel, cuando ellos se independizó, primera ministra, una mujer, Golda Meir, muy famosa, ella dijo, nuestro antepasado Moisés, ¿por qué nos llevó esa tierra donde no hay petróleo? Así se quejó. ¿Saben ustedes? En 1967, 8 más o menos. ¿Sí? Pero hoy en día Israel ha encontrado un montón de yacimiento, gas natural, petróleo. Entonces, Rusia, ¿usted cómo piensa? Mañana les explicaré. Rusia ahora está perdiendo un montón de dinero. Expone un tubo en la tierra, sale gas natural, gana cada día millones de euros.
pero va perdiendo ahora. Pero Israel va a ganar. Entonces, arriba de Israel hay Siria. Allí, Turuf, soldados de Lucians. Usted todo sabe, ¿no? Es el por eso 38:9 explicado, Rusia con Irán, Libia, Etiopía, Turquía van a atacar Israel. ¿Cuándo? Cuando Israel regresa. Así explicado. Mañana yo explico esto más. Israel ha vuelto a su tierra, como la Biblia explica. ¿Cómo ellos volverían? Aquí, capítulo 60, versículo 8. Un versículo muy famoso. Aquí, versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Cuándo Israel volverá a su tierra? ¿Cómo volverían? Aquí dice, vuelan como nubes y como palomas a su tierra, a sus ventanas. Hace 100 años, hermanos Light, Estados Unidos, ellos inventaron avión, ¿no? Libélula, no, avión. Hace 2700 años, Israel cuando regresa a su tierra, volviendo, ellos volando, volverán a su tierra. Porque ustedes todos saben, Israel aquí Israel, a la de Israel todo, países islámicos, ¿no? Egipto, Saudi Arabia, Jordán, Irak, Líbano, Siria, Turquía, no puede entrar porque, ¿cómo se dice? Conduciendo ya no puede. Avión, todo ya. Avión. Isaías, profeta hace 2700 años, profesando restauración de Israel. Todo el mundo, de todo el mundo, 4 lincones, ellos cuando vuelvan, ¿cómo? Volando, como paloma, como nubes, ellos volverán. En aquel Dios estarán, multitud del mar, las riquezas de las naciones. Ahora sí, ya se ha cumplido. Ya, un versículo más, Ezequiel 39. Ezequiel 39. Versículo 27-28. Ezequiel 39, versículo 27-28. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Sin dejar allí de ninguno de ellos. Todos los judíos deben volver a su tierra. Antes de empezar último juicio. Ahora casi 8 millones hayan vuelto. 1970, en Rusia, los judíos vivían 3.200.000 judíos, pero ahora quedan solo 200.000 judíos. 3 millones han vuelto. Ucrania, por guerra, muchos judíos han vuelto a Israel. A veces yo iba a Rumanía, hay muchos sitios, lugar de judíos, pero ahora solo queda pocos. Todo el mundo así. Porque aquí explicado, sin dejar allí a ninguno de ellos. Solo pueblo de Dios, Israel, puede cumplirse esta palabra. Aquí muchos nacionalidad aquí, ustedes. Por ejemplo, vamos a ver. Venezuela. Su presidente manda a ustedes, todo venezolano hasta próximo año, vuelvan por favor. ¿Quieren volver? No. Ah, no, mira.
Yo tampoco a Corea, me gusta España. Otro país imposible, pero Israel sí. Por eso ahora poco a poco ha aumentado antisemismo. Israel no puede vivir otro sitio. Hay que regresar todo, ¿no? Ya vamos a ver aquí. El día 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel. Israel ha vuelto. Se apareció en la historia otra vez, después de 1900 años. El día en que los judíos salieron de su tierra y tardaron 1900 años en volver. La restauración de Jerusalén, alegría después de 1900 años de ausencia. Después era años 70, después Cristo. Así Israel, en nuestra época, en presente de nosotros, ha aparecido ya Israel, como Ezequiel 36. Montón de sitios sale este tema, en Antiguo Testamento, Nuevo también, Israel ha vuelto. Es una señal muy importante, última época. Por eso he empezado todas las señales de última época con la restauración de Israel, desde aquel momento. Ustedes saben estos, mañana aprendemos estos. La tierra de Israel, hace 20 años, nosotros saquemos foto, Israel. ¿Pueden labrar aquí? Uy, es imposible eso. Pero ahora Israel, donde el desierto florece. Así fue como Israel hizo florecer el desierto, la tierra desierta convertida en tierra de leche y miel. Cambio del desierto a tierra fértil utilizando las aguas subterráneas y el agua del lluvia. Es invento ese tubo. Israel, la nación que desarrolló una próspera agricultura en medio del desierto. Porque Israel lidera la tecnología agrícola mundial. El holocausto y el regreso a la tierra de Israel. 1800 judíos le tornan a Israel todos los días. Se cumple la profecía del Antiguo Testamento. De Etiopía y Rusia, etcétera, todo el mundo. Por eso, más de 120 países puede usar 80 más idiomas, pero importante 3 idiomas. Hebreo, inglés, ruso, en Israel. Sigue regresando los judíos a Israel. Profecía cumplida, judíos ucranianos regresan a Israel después de miles de años en exilio. Aumenta el número de judíos que abandonan Europa y parten hacia Israel. Inmigración a Israel, las solicitudes aumentaron un 91%. ¿Por qué cada vez más judíos están regresando a Israel? ¿Por qué? Aquí sale, para cumplir palabra de Dios. La fuerza judía tiene su razón. 25% gana Nobel Premio, judíos, un país pequeño, pero así, ganado. Y también ellos tienen muchísimo capital, controla los medios, sobre todo Estados Unidos. El tesoro del Mar Muerto es mayor que los bienes de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Ya eso. Las aguas prometidas de Israel. Israel ha descubierto un enorme yacimiento de gas, no solo una vez, de continuo. Realiza nuevo descubrimiento de gas en las costas de Israel. Cuando Israel sea potencia energética, dice Israel, el país más rico y valioso en energía de todo el mundo. Así muchos dicen ahora. Está ganando dinero mucho. Ya, ustedes. Ya, vamos a concluir término hoy. Ya. Hoy hemos aprendido 2 cosas. Tribulación de Israel, castigo de Israel. Otro,
recuperación, restauración de Israel. Todo, hace 3.500 años, hasta 1.900 años, los profetas han profetizado. Nosotros hemos visto, con datos, documentos, y todo. Historia de humanidad sea transcurrida según palabras. Por eso nosotros sabemos, Dios está vivo. De esta manera, ¿Dios está muerto ustedes? Está vivo. Él muestra así su existencia, su voluntad. Mañana vamos a aprender, poco después, qué ocurrió en la tierra. Mañana vamos a aprender. La Biblia, hace miles de años, cómo profetizado. Ustedes se sorprenderán más mañana. Hasta final, vengan por favor, escuchan, por favor. Vamos a aprender juntos, ¿vale? Vamos a orar y terminemos. Santo Dios misericordioso, te damos gracias por llamarnos en tu iglesia con tu palabra. Gracias por darnos esta ocasión de aprender tu palabra. Señor, tú busca a las personas que te buscan con todo corazón. Nosotros con corazón humilde, con corazón abierto, queremos buscar a ti. Ayúdanos, por favor. Ten misericordia de nosotros, guíanos, sálvanos, para que nosotros recibamos salvación, tengamos la vida eterna. Bendícenos, por favor. Señor, hasta el último día, está con nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.